aprendiendo a Cristo conforme a la verdad que está en Jesús. Y vamos a ver hoy el episodio cuando Jesús resucita a la hija de Jairo. Ya este es el tercer milagro que Jesús va a hacer, enseñándole a los discípulos a cómo hacerlo ellos también. Estamos en el año de oposición, ya calmó la tempestad y les enseñó cómo ejercer su fe en medio de las tribulaciones. Ya liberó a 2 endemoniados y les enseñó cómo ejercer su fe contra las tinieblas. Ahora nos va a mostrar aquí 2 cosas: cómo ejercer la fe contra la muerte y cómo ejercer la fe en la sanidad, aun cuando no fue directamente él quien lo hizo, pero vamos a verlo en 2 partes. Entonces vamos a leer los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, en uno solo, sin hacer mención si fue de uno o fue de otro. Doy lectura completa, luego leemos el evangelio de Mateo, donde está este episodio, luego el evangelio de Marcos y luego el evangelio de Lucas. Siempre me gusta recordar y hacer énfasis que lo más importante de lo que estamos considerando en cada enseñanza de esta serie es la lectura de los evangelios. ¿Por qué? Porque si le ponemos atención, es la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a tomar la palabra de Dios y nos va a alumbrar el entendimiento. Y entonces la explicación va a tener sentido y va a ser provechosa. Pero si no ponemos atención a la palabra escrita, a la palabra revelada, y pensamos que la explicación lo tiene todo, entonces el Espíritu Santo no nos va a dar luz y va a ser infructuoso el querer entender, lo vamos a entender mal, y ahí es de donde surgen las falsas doctrinas y tantas cosas raras, ¿no? Entonces vamos a leer todo el episodio. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, cuando volvió, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban, y se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y entonces, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal, uno de los principales de la sinagoga, un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Y luego que le vio, se postró ante él a sus pies y le rogaba mucho que entrase en su casa, diciendo: mi hija está agonizando, mi hija acaba de morir, mas ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Fue pues con él, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y le seguía una gran multitud, y mientras iba, la multitud le oprimía y le apretaba. Pero he aquí una mujer enferma que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y nada le había aprovechado, y por ninguno había podido ser curada, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó y vino por detrás entre la multitud y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida, al instante, la fuente de su sangre se secó y se detuvo el flujo de su sangre, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, entonces dijo: ¿quién es el que me ha tocado mis vestidos? Y negando todos, Pedro y los que con él estaban, sus discípulos, le dijeron: Maestro, ¿ves que la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado?
Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Y él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él a sus pies y le dijo toda la verdad. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Pero Jesús, volviéndose y mirándole, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Mientras él estaba aún hablando, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? No molestes más al maestro. Pero oyéndolo Jesús, luego que oyó lo que se decía, le respondió y dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente y serás salva. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino Jesús a casa del principal de la sinagoga y al entrar vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto. Y entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Y les dijo, ¿por qué alborotan y lloran? No lloren, apártense, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Pero él, echando fuera a todos, y cuando la gente había sido echada fuera, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando de la mano a la niña, clamó diciendo, muchacha, levántate. Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Entonces su espíritu volvió y luego inmediatamente la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y él mandó que se le diese de comer y se espantaron grandemente y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó mucho que nadie lo supiese, que a nadie dijesen lo que había sucedido. Vamos ahora a leerlo de Mateo 9, del 18 al 26, y es nuestro amado Carlitos desde el Reclusorio Norte quien lo va a leer. Adelante, Carlos. Y dice la palabra del Señor así. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí, una mujer enferma de flujo de sangre. Desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocares tan solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que estaban de pautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Amén, gracias. Si me puedes apoyar, Joel Herrera, con Marcos 5 del 21 al 43, por favor. Marcos 5, 21 al 43. Prende tu micrófono. No. ¿Ya? No está encendido tu micrófono. Igual está bloqueado. Bueno, ahorita, cuando lo hayes, no sé si puedas, Benito Romero, en lo que Joel
prende su micrófono para que leas el de Lucas. Y tú ahorita, que se llama Benito, ¿estás por ahí? ¿O Hilario? Hilario, ahí está. Okay. Marcos 5, 21 al 43. Y ya en cuanto prendas tu mic, nos lees Lucas. Marcos 5, ¿qué? 21 al 43. Ok. Dice así la palabra. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Vino uno de los principales de las sinagogas llamado Jairo. Luego le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue, pues, con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada le había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y lo tocó y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Cuando luego Jesús, conociendo en ese mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entonces les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo: Talita comi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Amén. Ahora sí, Joel, Lucas 8 del 40 al 56, por favor. No puedo, no sé qué pasa. Ya se oye. Ah, ¿ya? Ya. Qué bueno. Ya se oye bien. Espérame, porque ahora no pasa. Es que no, está allá abajo. Es que no quién sabe qué me está pasando con esta onda. Y de repente. Hermano. Hermano. No sé, es el teléfono, pues bueno. La tecnología nos... La tecnología me ha ganado, pues. Dice por ahí un meme. A ver, ahora sí, perdón, hermano. Lucas 8, 40 al 56. Lucas 8, 40 al 56. Es que dice así. Lucas 8, del 40 al 56. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo. Lucas. Perdón. 8. 8,
Perdón, cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguna había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo, Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de él todo lo que el pueblo, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y estaba hablando aún cuando vino uno de la casa al principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo y a Juan, y al padre de la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no llores, no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Amén. Vamos ahora a unir los tres relatos. Empieza diciendo, pasando otra vez Jesús, eso lo dice Marcos, en una barca a la otra orilla. Recuerden que él estaba, este es el episodio inmediato de cuando él va con los 2 endemoniados gadarenos, y toda la ciudad y la gente del campo, todos se unen y le piden que se vaya, lo corren. Entonces, él vuelve. Ahora, en estos tiempos siempre habían atalayas, siempre habían quienes estaban en partes altas, vigilando que no hubiera una invasión, que no vinieran ladrones, etcétera. Entonces ellos podían ver con cierta anticipación quién venía en un bote o quién pues venía en un caballo o a pie. Eran muy custodiadas pues las ciudades en esos tiempos. Y de pronto se corre la voz de que es Jesús el que viene, y pues toda la multitud. Aquí dice cuando volvió. ¿Volvió de dónde? Pues volvió de cuando zarpó en la noche, posiblemente aquí ya era cerca del mediodía. Dice, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. De algún modo, pues las noticias vuelan, las noticias corren, o posiblemente ellos suponían que no iba a ser recibido a donde iban, porque desembarcaron, pues tuvieron que embarcar otra vez, y se reunió, dice Marcos. Lucas es el que dice que la multitud le recibió con gozo porque todos le esperaban, o era porque cuando se enteraron de que ya venía, pues todavía pues faltaba, no sé, una media hora, una hora para que desembarcaran. El punto es que él tenía una comitiva de una multitud esperándole. Y dice Marcos que se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, o sea, todavía estaba en la playa, recién desembarcado, y la gente ya lo estaba acosando, ya estaba allí pues con él. Y entonces dice Lucas, Mateo dice, mientras él les decía estas cosas, obviamente Jesús les empezó a predicar, él estaba hablando con ellos. Vino, esto se repite en Mateo, Marcos y Lucas. Vino un hombre principal, dice Mateo,
Marcos lo refiere como uno de los principales de la sinagoga. Lucas agrega un varón. Y Marcos y Lucas dicen que se llamaba Jairo. Lucas añade que era principal de la sinagoga. O sea, en la sinagoga habían varios principales, pero había uno que era el más principal, por así decirlo, el jefe de los principales. Entonces aquí Marcos dice que es uno de los principales, pero Lucas aclara que era el mero mero. Y Mateo, Marcos y Lucas tienen ese y. Marcos dice, luego que le vio, Mateo, Marcos y Lucas dice, se postró. Fíjate, una autoridad, la autoridad principal se está postrando ante un carpintero, ante alguien que ha sido aborrecido, y como vamos a ver dentro de un rato, ante alguien a quien él mismo había atentado junto con los suyos. Eso lo vamos a demostrar dentro de un rato. Se postró ante él. Eso era considerado un acto de idolatría, que un hombre se postrase delante de otro hombre. Cuando un ángel, cuando Juan se postró delante del ángel, eso era idolatría. Y aquí pues era una idolatría más grave porque era un hombre postrándose delante de otro hombre, si es que la gente veía a Jesús como hombre. Pero aquí Jairo está reconociendo que Jesús es más que un hombre, está reconociendo que Jesús es el Mesías, y entonces se puede uno postrar ante él, tal y como el endemoniado se postró ante él, dice Mateo, pero Marcos y Lucas dicen que a sus pies, y le rogaba, dicen Marcos y Lucas, y Marcos añade mucho. Lucas especifica qué es lo que le rogaba, que entrase en su casa, diciendo, dice Mateo y Marcos. Marcos lo dice de esta forma, mi hija está agonizando. Mateo dice, mi hija acaba de morir. No estamos viendo una contradicción aquí, estamos viendo a un hombre desesperado que cuando se corre la voz de que Jesús viene en camino, porque la voz se corría por toda la ciudad, había pues mecanismos para hacer conocer una noticia o convocar a todos en la ciudad para cierta actividad en cierta parte. Y cuando llegó a sus oídos que ya venía pues Jesús, entonces los eruditos aseguran que habían médicos, obviamente, era un hombre pues pudiente, tenía medios, debía haber tenido varios médicos ahí pues con él, y los médicos le han de haber dicho, ya no se puede hacer nada, su hija en cualquier momento se muere. Entonces cuando él sale hacia allí, tiene que esperar a que Jesús baje de la barca. Él es un hombre tan adolorido, tan confundido que entre que piensa que ya se murió, tiene la esperanza de que todavía está agonizando, que no ha pasado demasiado tiempo, cuando los médicos ya le habían dicho, en cualquier minuto se muere, ya no pasa del día de hoy. Más, dice Mateo y Marcos, ven y pon las manos sobre ella. Vean qué interesante, Marcos dice, para que sea salva. Esto muestra que si ella estaba a punto de pues morir, él se conformaba con que se fuera al cielo, con que pues fuera salva y tuviera la esperanza de la resurrección. Pero su fe creció, así como su ánimo decreció, de estar agonizando hacia acaba de morir, pues aunque sea que se salve y se vaya al cielo, y luego su ánimo otra vez sube. Vean la inestabilidad emocional de este hombre. ¿Quién no va a estar así ante un acontecimiento tal? La pérdida de un hijo en la escala del dolor humano es el dolor más fuerte de intensidad a la que se puede exponer un ser humano. La muerte de un hijo van contra la naturaleza, porque los hijos deberían enterrar a los padres y no
viceversa. Pero luego dice, y vivirá, y es Mateo y Lucas los que tiene esa esperanza, Jairo. Lucas aclara, porque tenía una hija única, peor tantito, era su hija única. Posiblemente ya no pudo tener más hijos o la tuvo a una avanzada edad, ya tenía 12 años, dice como de 12 años que se estaba muriendo, ya no iba a poder tener más hijos después de esto. Es impresionante cómo en Marcos claramente dice, fue pues con él. O sea, inmediatamente oyó la necesidad, dice, fue pues con él. Mateo lo describe así, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos, y le seguía una gran multitud, dice Marcos. Y mientras iba, dice Lucas, o sea, Lucas habla de un apresuramiento más ágil, porque apenas oyó, apenas se postró, dice que mientras iba, o sea, no esperó ni un segundo. Dice que Lucas, que la multitud le oprimía, y dice Marcos que le apretaban. Pero, y siempre hay un pero, ¿no? Pero, y entonces surge el episodio de la mujer que estaba enferma desde hacía 12 años también. Aquí es donde se enlazan estas dos historias. 12 años tenía la niña. Cuando la niña estaba naciendo, esta mujer se estaba enfermando. Esto lo vamos a analizar la semana que entra a detalle. Entonces vamos a brincarnos hasta el episodio, hasta la parte donde ya pues Jesús la sana, y dice que mientras él estaba aún hablando, nos lo dice Marcos y Lucas, estaba hablando, despidiendo a esta mujer. Dicen que la mujer interrumpió, pero ahorita vamos a ver que no es cierto. No fue la mujer quería pasar desapercibida. Fue Jesús el que se tomó el tiempo y el que retrasó la llegada para la casa de Jairo. Dice Marcos y Lucas, aún hablando, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Marcos dice que la pregunta que le hacen es, ¿para qué molestas más al maestro? Y Lucas dice, no molestes más al maestro. Posiblemente vinieron varios mensajeros y uno le dijo, ¿para qué molestas más al maestro? Y el otro fue el que le dio la orden, no molestes más al maestro. Pero hay otro pero aquí de Cristo. Lucas dice, oyéndolo, Jesús, lo dice Marcos y Lucas. Marcos dice, luego que oyó lo que se decía, Lucas dice, le respondió. Marcos dice, y dijo al principal de la sinagoga. Marcos y Lucas dice, no temas, cree solamente, y Lucas agrega, y será salva. Marcos continúa, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacob. Y vino, dice Marcos, Jesús, dice Mateo, a casa del principal, dicen Mateo y Marcos. Marcos aclara, de la sinagoga, y al entrar, dice Mateo, Marcos añade, vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Mateo lo dice así, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto. Y Marcos y Lucas dicen, entrando, Lucas nada más dice esto, en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Y les dijo, dice Lucas y Marcos. Marcos refiere esto, ¿por qué alborotan y lloran? Lucas añade, no lloren. Mateo precisa, apártense, porque la niña, dice Marcos y Lucas, y Mateo, Marcos y Lucas dicen, no está muerta, sino duerme. Lucas nada más añade que duerme, pero no está muerta, sino duerme, está en Mateo, Marcos y Lucas, y en Mateo, Marcos y Lucas dice que se burlaban de él. Lucas añade, sabiendo que estaba muerto, o sea, aparte de burlones y de alborotadores, eran chismosos
porque han de haber entrado, han de haber tocado a la niña, o sea, cada uno le ha de haber hecho la prueba y a ver si estaba vivo o no, estaban seguros que estaba muerta. Pero, benditos peros, los peros de esta historia son maravillosos. Dicen Marcos y Lucas, él, dice Marcos, echando fuera a todos. Y luego dice Mateo, cuando la gente había sido echada afuera, ya que los sacó, tuvo que haberlos casi obligado, así como cuando entró al templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían. Este es otro episodio donde pues Jesús utiliza la firmeza del carácter del padre. Dice Marcos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró. Aquí se une Lucas. Donde estaba la niña, continúa Marcos. Mateo, Marcos y Lucas dicen, y tomando de la mano a la niña, Marcos y Lucas dicen que clamó diciendo, noten, Lucas dice, muchacha, levántate, pero Marcos dice que le dijo talita cumi, que es una frase en arameo que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Eso está en Marcos. Luego Lucas añade, entonces su espíritu volvió y dice Marcos, luego Lucas precisa, inmediatamente la niña, aclaran Mateo y Marcos, Mateo, Marcos y Lucas dicen se levantó. Marcos refiere y andaba, pues tenía 12 años. Lucas dice, y él, Marcos y Lucas, mandó que se le diese de comer. Marcos añade, y se espantaron grandemente. Lucas refiere, y sus padres estaban atónitos. Pero, otro pero aquí, de Marcos, Jesús les mandó, dice Marcos y Lucas, mucho, agrega Marcos, que nadie lo supiese. Y Lucas lo describe así, que a nadie dijesen lo que había sucedido, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Ok, vamos a ver 9 cosas que aprendemos a Cristo aquí de este episodio en donde Jesús resucita a la hija de Jairo. Lo primero que aprendemos a Cristo es que para Jesús es tan importante una multitud como una sola persona. Para Jesús es tan importante una multitud como una sola persona, porque Jesús estaba con la multitud. Sí, él estaba con miles, pero de pronto vino alguien con una necesidad y dejó a la multitud y se fue a suplir esa necesidad. Pero no hay que irse a los extremos. Los seres humanos somos muy extremistas. De pronto recibimos una revelación de parte de Dios de la importancia de el uno a uno, ¿verdad? Vemos a Jesús hablando con Nicodemo y la más grande de las revelaciones de toda la Biblia, que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. El versículo más importante de la Biblia se lo dio Jesús a un individuo que se llamaba Nicodemo. Luego vemos a Jesús con la mujer samaritana y a esa mujer individualmente le dice, yo soy el Mesías, y le revela que Dios es espíritu y que no necesitamos templo ni ir a un pues santuario o a un monte, y podemos así continuar viendo casos individuales, el paralítico de Betesda, la suegra de Pedro, y vemos cómo pareciera que lo más importante para Jesús era el trato individual, pero estamos viendo aquí que a Jesús también le interesan las multitudes. Jesús también atiende a las multitudes y debemos nosotros no ser extremistas. Hace muchos años, después de que yo estuve en Puebla y me fui para Chiapas y luego me vine para acá, para el DF, ya estando casado,
todavía no, pues se levantaba Jorge Huerta como misionero en Puebla. Todavía estábamos en el proceso de empezar a enviar a los primeros misioneros. Yo hice contacto con el que estaba visitando las cárceles en Puebla. Éramos amigos de años, pues, y pues ya, pues pasamos todo un fin de semana juntos y le mostré esta verdad hermosa, ¿no? De la importancia de uno a uno, pues, ¿no? De ministrar individualmente, de hablar de uno a uno. Y le dije, pues, lo de Nicodemo, lo de la mujer samaritana, etcétera, ¿no? Pero él se fue a un extremo. Ya como a los 3 meses que lo vi otra vez, me dijo, ya hice lo que me dijiste. Le dije, bueno, yo no te dije que hicieras nada, yo nada más te compartí lo que estábamos descubriendo en ese tiempo. Y me dice, ¿qué no es lo que hay que hacer? Le dije, ¿por qué? ¿Qué es lo que has hecho? Él tenía un grupo como de 50 y después de que platicamos, llegó, inmediatamente les dijo a todos, se acabó el grupo, ya no van a haber reuniones, y llamó al que estaba ahí como líder y dijo, ahora nada más vamos a hacer tú y yo, y continuó yendo nada más para comer y convivir y estudiar con ese uno, nada más, y disolvió el grupo. Eso es un extremo y hay que tener muchísimo cuidado. Tan malo es el extremo de que si no hay una multitud, yo no predico, como que yo nada más le predico a uno solo. Las dos cosas son importantes para Cristo. Sí tenemos que tener un marcaje personal, pero también tenemos que atender a las multitudes. Esa es la esencia de esto que aprendemos a Cristo, que para Jesús son importantes las multitudes. Por eso es que tenemos que seguir haciendo eventos donde haya mucha gente, eventos de alcance y festivales y conciertos y todo lo que se pueda para juntar a mucha gente. No es malo, ¿sí? Pero sí es malo si es lo único que haces y tienes siempre reuniones con mucha gente, pero no hay un discipulado personal. De hecho, las personas que se ganan para Cristo se les debería poner un marcaje personal. Segunda cosa que aprendemos aquí en este episodio de la vida de Cristo es que tenemos que aprender a rogar de manera correcta. Porque aquí dice que este hombre dice que le rogaba mucho. A veces no conocemos la diferencia y mezclamos las cosas. Primera de Timoteo 2:1 claramente dice el Espíritu Santo, les exhorto ante todo, ante el evangelismo, ante el discipulado, ante los eventos masivos, ante todo y todo es todo, antes que reunirnos, antes que ayudar a los pobres, antes que todo, a que se hagan, y menciona 4 cosas que se piensan que son sinónimos, pero no lo son. Dice rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Si se dan cuenta, casi todo mundo considera estas 4 cosas como lo mismo y le llaman oraciones, pero son cosas diferentes. A veces no distinguimos una de la otra, mezclamos todo, pero es importante crecer. Para comunicarnos con Dios adecuadamente es importante crecer. No dice el Espíritu Santo, rogad sin cesar, no. Tampoco dice pedid sin cesar. Tampoco dice dad gracias sin cesar. Dice orad sin cesar. Porque orar no es lo mismo que pedir, ni es lo mismo que dar gracias. Yo creo que de aquí, de estas 4,
de las rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, pues la más fácil son las peticiones y las acciones de gracias, ¿no? Porque acciones de gracias es pues, gracias porque estoy vivo, gracias porque tengo salud, gracias, 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 y ahí no hay pierde, ¿verdad? Tenemos que dar gracias a Dios cuando tenemos un tiempo con Dios, cuando estamos hablando con Dios. Las peticiones simplemente es pedirle por esta necesidad, por esta otra, etcétera. Oraciones. ¿Cuál es la diferencia entre orar y pedir? La oración puede incluir peticiones, pero no necesariamente. La oración es la comunión con Dios, es el diálogo con Dios, es la comunicación constante con Dios. Tú puedes estar pensando en Dios, platicando con Dios, conviviendo con Dios, contándole las actividades de tu día anterior, contándole tus sueños, compartiendo con él las cosas que ves, compartiendo tus alegrías, tus pues tristezas. O sea, como en el matrimonio, ¿no? El esposo y la esposa se piden cosas, ¿no? La esposa le dice, oye, dame el gasto, ¿no? O pues llévame aquí, llévame allá. El esposo le dice, oye, hazme unos huevitos con tocino o hazme un café, etcétera. Se piden cosas, pero no es lo único en la comunicación entre ellos. O sea, hay diálogo, hay convivencia, hay preguntas, hay un compañerismo. Entonces, el compañerismo con Dios, la comunión con Dios se da a través de las oraciones. Pueden incluir peticiones y pueden incluir acciones de gracias. Y las rogativas es cuando hay una necesidad inaplazable, generalmente de vida o muerte. Es cuando no puedes pensar en ninguna otra cosa más que la necesidad que tienes presente, y aquí es donde tenemos que aprender a rogar de manera correcta, y la manera correcta nos la muestra Jairo. Vino a Jesús, lo primero que tenemos que hacer es venir a Cristo. Cuando a mí me han dado noticias graves, una de ellas, como ya se las he contado otras veces, pues Blanquita estaba en el quirófano ya, nuestros gemelos estaban ahí, la doctora vino y me dijo, firme aquí, sus gemelos no se van a dar y es posible, hay riesgo de que su esposa muera y tenemos que salvar la vida de su esposa porque la ley nos lo marca así. Una noticia de esas que te dan, pues no te puedes dar el lujo de perder nada porque es en el momento que está pasando ahí. Busqué el baño, fui a Jesús, lo primero que hice es ir a Jesús y me arrodillé, me postré allí en el baño, no me importó. Muchos lo primero que hacen es ir a su muro de Facebook, ¿verdad? O a su WhatsApp, y está bien. Oye, qué bueno que le pidas petición a otros, pero si no has ido a Jesús primero, estás rogando mal. Tenemos que aprender que el primero al que tenemos que ir y a solas, a sus pies, y que nos tenemos que postrar delante de él, es delante de Jesús, y es expresarle nuestro ruego. Jesús ya sabía lo que estaba pasando. Jesús lo sabe todo, pero él quiere oírlo de nuestros labios. Y este hombre desesperado, angustiado, se postró ante Cristo y le puso su necesidad presente, suplicándole, y diciendo, o sea, no se lo dijo una vez, sino varias veces, y tienes que hacerlo así hasta que te invada la paz de Dios. Puedes a las rogativas añadirle oraciones, añadirle peticiones, porque cuando él aquí dice, mi hija está agonizando, le está dando información, está orando. Mi hija acaba de morir, le está dando información, le está contando, no le está pidiendo nada. Mas ven y pon las manos sobre ella, allí está pidiendo para que sea salva y vivirá. Aquí está implicada una acción de gracias por el milagro. Él está creyendo que
puede haber un cambio de escenario. De igual modo, rogamos, tenemos que rogar. Y amados, de verdad, no está mal hablarle a todo el mundo y hacer de todos conocidas las necesidades. Pero el primero con el que tenemos que ir es con Cristo. Una vez que ya nos invadió la paz de Cristo, ahora sí, recurramos al Facebook, al WhatsApp, al Instagram, a lo que tú quieras. Es más, ponle en el periódico si quieres, pero ya rogaste de manera correcta. Es importante entenderlo bien. Tercer cosa que aprendemos aquí es que Jesús no es rencoroso y acude inmediatamente en nuestro auxilio. Dice aquí que fue pues con él y se levantó Jesús, o sea, fue inmediato. ¿Por qué dice aquí que Jesús no es rencoroso? Si leemos Mateo 9, versículo 1, en este episodio, en este pasaje, dice que Jesús llegó a su ciudad. Esto está sucediendo en Nazaret. Él está en su tierra natal. Él está en su ciudad donde están los suyos. A ese lugar llegó porque ni Marcos ni Lucas nos dicen cuál era esa otra orilla. O sea, simplemente dicen que pasó a la otra orilla, pero no nos dice a dónde era. Mateo es el único que nos dice su ciudad, Mateo 9:1. Un año atrás, cronológicamente hablando, un año atrás, Jesús había visitado su ciudad. ¿Y recuerdan lo que había pasado? ¿Recuerdan que él leyó la escritura de Isaías? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y les dijo, hoy se ha cumplido esa escritura delante de ustedes. En la sinagoga todos se enfurecieron. Miren, de acuerdo a las costumbres hebreas y a las costumbres de los pueblos de esos tiempos y a las leyes de las sinagogas, la gente se podía inconformar, pero si no tenían el visto bueno o la autorización del principal, no podían hacer nada. Si el principal les ponía un alto, tenían que callarse todos. El principal de la sinagoga era como el juez en una corte. Incluso había alguaciles allí, que era un tipo de policía local que cubrían o que protegían o preservaban el orden en las sinagogas y en el templo. Entonces, cuando se enfurecen todos contra Cristo, el principal de la sinagoga tiene que autorizar lo que la multitud quiere, y la multitud decidió matar a Cristo y el principal de la sinagoga lo autorizó. ¿Quién era el principal de la sinagoga? Jairo. Algunos dicen que fue 2 años atrás, como quiera que sea. Su hija tenía 10 años o tenía 11 años, pero 1 año atrás, Jairo fue el responsable de que fuesen a matar de una manera muy cruel y despiadada a nuestro Señor Jesucristo, despeñándole desde la parte más alta de la ciudad. Es una pendiente muy inclinada, que si algún burro o algún objeto se cae por ahí, no hay forma de que se quede estático en alguna parte de todo ese monte, porque está inclinado y la ley de la gravedad lo jala hacia abajo. Pero es un monte rocoso, con rocas con muchos picos. Cualquier animal o cosa que caiga por ahí viene rebotando, rebotando y lastimándose y despedazándose hasta que llega al piso, pues hasta el borde. Y eso querían hacer con Cristo. Jesús le pudo haber dicho, ahora sí, ¿verdad? Pero hace 2 años o hace 1 año, cuando me querían matar,
Tú Come su no hiciste entero, se lo nada. que va, o sea, Tú no impediste que eso pasara. Ahora, Lucas 4 nos dice que todos en la sinagoga se llenaron de ira, incluido Jairo. Pero qué increíble, qué increíble. Jesús no es rencoroso. Y sabes, a veces a nuestros enemigos les va mal. Y cuando a alguien le va mal, ya no se fija si tiene amigos o enemigos. Pide ayuda con todos los que puede. Y tenemos que tener nuestro corazón limpio para de verdad orar e interceder cuando alguien a quien no le somos gratos o alguien que nos ha traicionado o alguien que nos ha pues calumniado o alguien que ha hablado mal contra nosotros, alguien que abiertamente no somos de su agrado, sufra algo, tenemos que interceder porque nuestras oraciones son poderosas. Y la misma Biblia advierte, Dios mismo dice, cuando el mal cayere sobre tu enemigo, no te alegres, no sea que Dios lo vea y le quite eso a él y te lo pase a ti, porque le desagrada a Dios. Cuarta cosa que aprendemos a Cristo es que siempre habrá obstáculos en el camino hacia la respuesta a nuestros ruegos. Pero cada obstáculo es permitido por Dios para que aprendamos. Noten aquí que la mujer no fue la que interrumpió a Cristo. Dice aquí que le seguía una gran multitud y mientras iba la multitud le oprimía y le apretaban. Pero he aquí una mujer enferma. Conocemos la historia y la vamos a ver a fondo dentro de 8 días, si Dios quiere. Ella quería pasar desapercibida, es más, ella debió haber estado enterada de que la hija del mero de la sinagoga, que a veces fungían como, pues, como cabildos o fungían como alcaldes de la ciudad, muchas veces el principal de la sinagoga hacía la función de como el presidente municipal o el representante del pueblo a nivel civil, no solamente espiritual. Ella debió haber sabido eso, pero de pronto dijo, si no lo hago ahorita, no voy a tener otra oportunidad más. Ella también había oído hablar acerca de Cristo y estaba pendiente de acercarse, estaba cazándolo para acercarse a él. Entonces lo quiso hacer secretamente. Vamos a ver toda su historia dentro de 8 días. Y lo tocó y se sanó. Jesús mismo pudo haber dicho, mira, después arreglo cuentas con ella, y pudo haber seguido, pero Jesús se detuvo el tiempo suficiente. O sea, Jairo lo ha de haber visto como un obstáculo a esta mujer, ha de haber dicho, oye, ¿cómo se te ocurre si vamos camino para mi casa? ¿Por qué nos retrasas, no? Pero ¿saben qué? Todo, absolutamente todo lo que sucede en nuestra vida es ordenado por Dios. Proverbios dice un misterio. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? En la versión Dios habla hoy, dice más o menos así. Todo lo que nos sucede está ordenado y permitido por Dios. ¿Por qué entonces queremos entender todas las cosas? O sea, si al final de cuentas a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, entonces cualquier retraso tiene un origen divino, porque Dios es el que está moldeando nuestro carácter. Si Jesús hubiera llegado antes, la niña no habría estado todavía muerta. ¿Por qué? Porque todavía no le venían a avisar que ya estaba muerta. Entonces no hubiera sido un milagro de una resurrección, pero Dios quería un milagro más grande, por eso retrasó. Muchas veces cuando nuestros ruegos son retrasados, y puede ser
el ruego por un hijo porque no puedes tener hijos, o el ruego por una esposa porque estás solo, estás sola, o el ruego por un empleo para que pagues tus deudas y ya no aguantas y dices, es que ya me estoy ahogando y Dios tarda. Y a veces cuando Dios a propósito retrasa las cosas es porque Él está preparando algo mucho más grande y mucho más espectacular. Es como Pablo. Pablo pidió a los de Roma cuando él escribe la carta a los romanos, les dice, les pido que me apoyen rogando por mí a Dios. Él eleva un ruego y él dice que tengo un viaje próspero a Jerusalén y que mi ofrenda, la ofrenda que estamos llevando sea acepta, ¿no? Y que seamos librados de los hombres malos y de los gentiles. Y Dios contestó a su manera. Él fue en calidad de preso para Roma. Él naufragó, pasaron por una isla que se llamaba Malta, levantaron una obra allí y la ofrenda que llevó, pues no se la aceptaron, no fue bien vista. Una cosa es lo que nosotros pedimos, pero Dios es el que sabe realmente lo que necesitamos. Entonces, los obstáculos siempre son para nuestro crecimiento. Es muy difícil verlo cuando estás en una necesidad. Y esto nos lleva a la quinta cosa que aprendemos a Cristo, que por muy grave y terrible que se ponga nuestra situación, la solución sigue siendo la misma. O sea, no hay una fe para crisis pequeñas y una fe para crisis grandes. La fe sigue siendo la misma. Mientras él estaba aún hablando, vinieron de casa del principal de la sinagoga. Uno le dijo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Otro le dijo, no molestes más al maestro. O sea, ya murió la hija, iban posiblemente a mitad del trayecto. Hay quienes han intentado simular qué distancia había entre la playa a donde a donde desembarcó Jesús hasta la sinagoga, que generalmente estaba en el mero centro de la ciudad. Esa costumbre de edificar las sinagogas en el mero centro de cada aldea, de cada pueblo, de cada ciudad, fue invención de Dios. El templo estaba construido en el mero centro. El centro de Jerusalén era el templo. Entonces, cuando pues destruyen el templo, en cada ciudad la sinagoga ocupa hasta hoy el centro. El templo en Jerusalén en ese tiempo estaba en el centro, pero la sinagoga era como una representación de lo que se llama templo eran. No eran templos, pero eran lugares para la lectura pública de la Biblia y estaban en el centro. Entonces han estimado que a paso rápido tardabas entre 20 y 25 minutos, a paso lento te tardabas hasta unos 40 minutos. Entonces, ellos venían rápido, ¿no? Y de por sí ya la situación era grave porque en la mente de Jairo su hija ya estaba muerta, pero tenía la esperanza que estuviera agonizando todavía, aun cuando los médicos le habían dicho que ya no, pues no faltaba mucho, ¿no? Y de pronto este retraso van como a la mitad, entonces se muere. Haz de cuenta, se fue corriendo, van 20 minutos, más 10 minutos que esperó, o posiblemente más, pero ya pasó media hora, van de vuelta 15 minutos como a la mitad y le toma unos 5, 10, entonces ya casi pasó una hora y entonces muere la niña, certifican que está muerta
y ya vienen a decirle, ¿sabes qué? Ya digo, hablando en ese tiempo, ya llegó el MP, ya llegó el se llama médico, ya se levantó, ya está muerta, ya hay un acta de defunción, aquí hay muerto, ya se fijó la hora de la muerte, ya los paramédicos la vieron, los enfermeros la vieron, ya todos la vieron, ya la intentaron resucitar, ya está muerta, ya se murió. Habían médicos que constataban eso en esos tiempos también. Ahora sí, si la situación era grave, se puso más grave. Si la situación era terrible, se puso más terrible. Y por diseño de Dios, muchas veces somos sometidos a pruebas de este tipo. Cuando pensamos que la situación no se puede poner peor, empeora. Cuando de pronto uno dice, no, es que ya, ahora sí que ya no se puede empeorar más, sí empeora más. Y dice que cuando Jesús lo oyó, ¿qué es lo que le dijo? No temas, solamente cree. ¿Se acuerdan de Lázaro? Enferma Lázaro, Jesús les manda, porque viene alguien con un recado, oye, aquel el que amas, tu amigo Lázaro, está enfermo, y manda el recado Jesús, díganles que no se va a morir ese enfermedad, no es para muerte, sino para la gloria de Dios, y mientras llevan el recado, Lázaro muere. Jesús espera 2 días más y al 4º día llega. No es lo mismo aquí acaba de morir, allá ya tenía 4 días muerto. Y cuando le dice Jesús a Marta, quiten la piedra, y Marta le dice, Señor, hiede ya porque es de 4 días. ¿Qué es lo que le dice? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Cree. No hay ninguna otra fórmula, no hay nada adicional ni nada extra. Al que cree, todo le es posible. Sexta cosa que aprendemos a Toma Cristo. tantita agua, Beto. Aquí, sí, ya voy. Sexta cosa que aprendemos a Cristo es que debemos procurar la compañía de personas de fe. Dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Esto es muy notable, porque de toda la multitud que obviamente todos iban de curiosos, ¿no? De toda esa gran multitud que venía con él, incluidos sus discípulos, nada más escogió a 3, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y no permitió que nadie más entrara con él a esa casa. Obviamente el padre y la madre de la niña, obvio, porque eran los que tenían autoridad en esa casa. Debemos procurar la compañía de personas de fe. El Salmo 1 es impresionante, porque el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Dice que no se sentó en silla de escarnecedores, no anduvo en consejo, o sea, no anduvo en compañía de los malos. Tenemos que ir a todos a hablarles de Cristo, pero una cosa es el que tú busques a alguien para tú hablarle de Cristo, a que simplemente busques a alguien para simplemente pasar el rato. El Espíritu Santo dice una palabra muy, muy fuerte. Dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No dice, ten cuidado de las malas conversaciones porque pudieran influirte para mal. No, no dice eso. No dice, cuida lo que hablas con otros
cuando la conversación no es sana, cuando hay chisme, cuando hay murmuración, cuando hay crítica, cuando hay amargura, cuando hay quejas, porque te podría afectar. No dice eso. Es un absoluto, lo asegura. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y no hace falta que en la conversación te digan qué es bueno y qué es malo. Simplemente la conversación en sí, el contexto de lo que se tolera, de lo que se cree, pues va a corromperte. Si tú has alcanzado cierto nivel espiritual, has crecido espiritualmente, todo ese crecimiento se te puede venir abajo por consentir una conversación impía. Dice allí Efesios, dice que esas cosas no conviene a los santos, ¿no? Ni aún que hay cosas que ni aún se mencionan entre los gentiles. Y debemos tener muchísimo cuidado. A mí me encanta ver tele, yo aprendo mucho de las historias que ahí salen, ¿no? Pero hemos dejado de ver muchísimas series y ya, híjoles, ya es muy difícil escoger cuál, de veras, porque la conversación, cuando tú estás viendo una serie, cuando tú estás viendo una película, cuando tú estás viendo algún programa, tú estás teniendo una conversación con eso, o sea, estás recibiendo información libremente. Y si tú no tienes cuidado de discernir que esa conversación, porque tú estás siendo crítico, tú estás del otro lado recibiendo y tú tienes que emitir tu opinión. Si tú no disiernes y das lugar a eso, se va a ir corrompiendo tu conciencia. Hoy en día empezamos porque ya no sabes ni qué ver, ¿no? Pero luego son tan descarados que desde el primer episodio sacan a relucir su ideología de género, ¿no? Siempre hay algún protagonista que tiene una falsa identidad de género y sale una pareja de hombres casados o una pareja de mujeres casados que se llevan bien y que guau, 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 y que acá y que muy bonito, y no te dicen esto está bien o esto no está mal, pero todos en la serie lo toman como parte de lo que es, o sea, es aceptable. Y esas cosas van minando tu conciencia, van corrompiendo. Desafortunadamente no hay mucha oferta de material cristiano, pero no todo es malo. No todo es malo. El que te diga, no mires las series, no mires la tele, eso es legalismo. Tenemos que aplicar nuestro juicio, nuestro discernimiento. El Espíritu Santo habla en contra de las fábulas profanas, o sea, de las historias que ofenden a Dios y que son expresamente en contra de lo que ha establecido Dios. Y, por ejemplo, Batman y Superman y las tortugas ninja, por ejemplo, eso es fantasía. Eso, vaya, es una fantasía que igual hay quienes dicen, no, que tiene mensajes pues escondidos, ocultos, no hay nada probado acerca de eso. Yo hablo de los mensajes directos. A veces algún superhéroe sí directamente te mete cosas de pues brujería y de cosas de esas. Uno tiene que usar discernimiento,
Pero las historias, entre comillas, de la vida real o de ficción, pero con gente real, hay que tener muchísimo cuidado. Hay otras en donde empiezan y es majadería tras majadería, tienes que cambiarle. Blanquita y yo hemos aprendido. ¿Por qué? Porque empezamos a ver hace años, cuando ni siquiera había Netflix ni había nada. Yo pasaba por Tepito y allí pues compraba las series y de pronto vimos una que era de la mafia, los Soprano, ¿no? Y nos vimos toda una temporada, pero ya por la tercera temporada, de tantas groserías que decían, ya yo en mi mente las empezaba a pues decir cuando iba en el carro, cuando me enojaba. Blanquita también se dio cuenta y me dijo, ¿sabes qué? Vamos a dejar de ver esa serie porque ya cuando pues me enojo o algo, se me vienen esas malas palabras que estábamos oyendo en la tele. Hay que tener cuidado, no te vayas a los extremos, usa del discernimiento, pero debemos procurar la compañía de personas de fe para que nuestra fe se edifique. Séptima cosa que aprendemos a Cristo es que debemos sacar de nuestras vidas a los sensuales. Esto sí, los debemos expulsar, los que viven por emociones. Fíjense, cómo aquí cuando entra, ve gente que estaba alborotando, que estaba llorando y lamentando mucho. O sea, son tres cosas distintas. Alborotar, echaban pues ceniza, se rasgaban las ropas, ponían tierra y silicio en el suelo y se postraban y arrastraban sus caras y sus cuerpos. O sea, eso es un alboroto. Lloro, pues es un llanto a gritos. Lamentaciones, puedes estarte lamentando sin que llores. Y dice que lo hacían mucho. Y luego dice que había quienes tocaban flautas, estaban tocando música que incitaba al llanto, incitaba a los lamentos y al alboroto. Hay música que te hace sentir miedo, hay música que te hace sentir nostalgia, hay música que te produce tristeza. Pues era ese tipo de música que incitaba los sentidos. Mateo resalta a la gente que hacía alboroto. Dice que entra nada más con Pedro, Jacobo y Juan, con el papá y con la mamá, y lloraban todos, se hacían lamentación. Entonces Jesús se para en medio y les dicen, ¿por qué alborotan y lloran? No lloren, les da la orden, ya cállense, apártense, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Fíjense, lo que estaban haciendo, lo estaban haciendo como fruto de sus emociones, ¿sí? Sus emociones eran movidas. Alguien descubrió la gallina de los huevos de oro con Elvis Presley, porque Elvis Presley fue un fenómeno que abrió la caja de Pandora, por decirlo así. Algunos documentales cuentan eso. Antes de Elvis no habían espectáculos donde la multitud enloquecía y gritaba. O sea, no había eso. Y la verdad, la mayoría que va a un concierto va porque quiere sacar sus emociones, quiere gritar, quiere reír, quiere llorar, o sea, pero lo que descubrieron con Elvis Presley es que hace falta al menos el 1% de la gente que esté reunida. O sea, si son 100, hace falta 1. Si son 1000, hacen falta 10. Si son 10,000, hacen falta 100. Hace falta el 1% de la gente reunida que empiece a gritar o a vitorear, que se alborote,
para que contagie a las demás y al rato el 90% de la audiencia esté alborotada y excitada y gritando y sacando todo. Eso lo descubrieron con Elvis Presley, pero estaba practicado aquí desde la Biblia, ¿verdad? Contrataban plañideras profesionales que iban y lamentaban, lloraban para contagiar a los otros, para que hubiera un ambiente de tristeza. Después de Elvis Presley, lo único que han hecho es, bueno, ¿qué audiencia va a haber? No, pues que van a haber 1000, jalan a 100, les dan una lana y dice, ¿sabes qué? Cuando te hagamos la seña empiezan a gritar y con esos 100 que griten, los 1000 o 900 van a estar grite, grite, grite. Y como eso suelta las emociones y la gente se desfoga, pues la gente paga porque es como una terapia para ellos. Es temporal, no les resuelve nada, pero hacen lo que no pueden hacer ni en su casa, ni en la calle, ni nada. Sacan toda su sensualidad. Sensualidad quiere decir vivir por lo que se siente, vivir por sus emociones. Y tan eran puras emociones que después de estar llorando se estaban riendo, porque dice que se burlaban de él. Se estaban riendo. Empezaron a reírse de Jesús. O sea, no les importó la niña. Si de verdad hubieran estado tristes, si de verdad hubieran estado lamentando sinceramente la muerte de la niña, oye, qué notición, de verdad está viva, ¡guau, qué maravilla! Y se hubieran emocionado, pero no lo estaban haciendo con sinceridad. Hay gente muy emocional, se emociona mucho y son llamarada de petate, dicen. Generalmente es gente que no conoce a Cristo, pero hay algunos cristianos que son demasiado dados a las emociones. No seas tú uno de ellos. Saca de tu vida todo aquello que mueve tus emociones para mal. Y yo aquí quisiera hacer mención de la música. La música también es una forma de conversación, porque esto viene asociado con el punto 6 que ya vimos. Hay quienes dicen, toda la música del mundo es del diablo. Y hay quienes dicen, no, la música del mundo, o sea, no está mal, y se pelean, y hay unos que nunca oyen nada, y hay unos que todo el día oyen, ¿no? Ok. ¿Qué es lo que dice la Biblia? No hay ningún mandamiento en contra de la música, ni a favor ni en contra, de que, pues, esto es del mundo, esto es de Dios o de Cristo, ¿no? Sin embargo, hay principios, y dice que en las cosas que no están específicamente prohibidas o promovidas por Dios, debemos usar nuestra conciencia. Hay cierto tipo de música que a mí me afecta, que cuando la oigo me da para abajo, como dicen, o sea, como que pues siento, hasta empiezo a tener deseos que hace muchos años que no tengo, como esa, bueno, yo era pues fanático antes de Cristo de un grupo que se llama AC/DC. Después de Cristo el diablo viene, y son rockeros que hablan del infierno, y es un rock pesado, es un rock así muy heavy, pues es un rock muy fuerte, pues. Una vez alguien me dijo, mira este grupo de rock cristiano, y lo puso y se me electrizó todo. Dije, quita eso, parece AC/DC. Sí, es que cantan igualito que los AC/DC, pero son cristianos. Le dije, no me importa si cantan de Cristo, esa música a mí me hace daño. La música que te haga daño, hay quienes si escuchan una música ranchera, ya quieren irse a una cantina o quieren irse a fornicar. Ten cuidado, sácala de tu vida. Yo me deshice de toda esa música. Yo oigo música, me encanta la música, Dios hizo la música, y yo le pongo letra cristiana a la música del mundo, que
pues es música, la música Dios la hizo, ¿no? Armando Manzanero tiene una canción que dice, contigo aprendí, y yo se la dedico a Cristo cuando la oigo, porque la semana tiene más de 7 días con Cristo, y podemos dedicar a Cristo todo, y esa música no me da para abajo, ni me incita a hacer cosas malas. Entonces, cada quien debe discernir qué tipo de música no debe oír, qué tipo de programas no debe ver, qué tipo de películas no debe ver. Mi cuñado, un hombre espiritual, lo admiro, lo respeto mucho, le gustan las películas de terror, ¿no? Y mi cuñada dice, ay, se pone a ver esas películas todas feas y le gustan. Y yo le dije, oye, ¿no te afecta? Me dijo, no. ¿Y puedes dormir? Me dijo, sí. Y es un hombre de Dios, me consta que lo es, porque es un hombre que es trabajador, es fiel, consagrado a Cristo. Dios lo usa mucho, ha vivido en santidad y ha dado un testimonio impecable. Y le encanta verlas de terror. Mira, yo no puedo ver ni siquiera, bueno, una vez vi una escena en blanco y negro de un Drácula de los años 30, queriendo así morder a una que estaba pues dormida en su cama, y le cambié porque el corazón empezó pum, 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 pum. Esa noche dormí así, porque a mí me da mucho miedo. Las películas de miedo a mí me dan mucho miedo. Si a ti no te dan miedo, pues míralas. El punto a lo que quiero llegar es no seas legalista. Lo que a ti te hace daño puede ser que no le haga daño a otros. Ahora, hay de películas de terror y eso ya podría ser otro tema para otra, pues, para otra hora, ¿no? Octava cosa que aprendemos a Cristo es que el clamor de Jesús muestra cómo debemos ejercitar la fe. Fíjate, hubo un clamor del Padre, un ruego. Y aquí es interesante que Marcos y Lucas dice, clamó diciendo. Aquí está. No es algo que haya dicho una sola vez, es algo que dijo varias veces. Y tan lo dijo varias veces que Lucas refiere que dijo muchacha. Y Marcos refiere que dijo niña. Ahora, ¿está diciendo dos palabras diferentes? No. Hay 4 vocablos en griego para niño. Uno es el niño en el vientre, al que nosotros llamamos feto. Otro es el recién nacido, que aún está, que no ha sido destetado aún. Otro es el niño que ya pues camina, y luego está el adolescente, que en la Biblia se le llama como muchacho, que está a punto de convertirse en adulto o en joven. Una mujer se consideraba mujer a los 12 años y medio. A los 12 años y medio ya podía engendrar y ya era considerada una mujer joven. A los 13 años, a veces las comprometían y las daban. La inmensa mayoría de los eruditos, historiadores, arqueólogos, antropólogos y especialistas en historia de la Biblia aseguran que María tenía 14 años cuando el ángel se le apareció. Era lo más común ver niñas de 12 años y medio o 13 años, que para nosotros son niñas, pero en ese tiempo era diferente. Y aún hoy en día hay zonas o pueblos donde casan a los niños desde los 13 años, 14 años. Una vez fuimos a una boda en Valle de Chalco y estaban 2 niños, un niño de 15, una niña de 14 y con un bebé. Y les dijimos, oye, ¿y sus papás? No, nosotros somos, ¿cómo? Sí, estamos casados. Es que aquí en esta zona todos nos casamos a los 14, 15 años, ¿no? Aún hay pueblos donde se casan así. En la ciudad es un poco más difícil y hasta puede ser ilegal si no hay si no hay el consentimiento de los padres, es algo
que no es legal y ya pues es cárcel y lo que tú quieras. El punto es que muchacha es igual a niña, pero es una niña que está a punto de volverse mujer, que no ha entrado en su periodo todavía, pues, ¿no? Entonces, aquí, de varias formas, Jesús clamó. El clamor es una declaración firme, es una pronunciación. Hay quienes le llaman decreto. A mí no me gusta esa palabra porque está sacada de contexto y no aplica aquí. Me gusta más bien, pues, llamarle declaración. Jesús dijo, si dijeres a este monte, si dijeres a este árbol sicómoro, refiriéndose a que tenemos que hablarle a las cosas. Cuando la suegra de Pedro estaba postrada en cama con fiebre, Jesús habló a la fiebre, dice que reprendió la fiebre. Y tenemos que ejercitar nuestra fe así. A veces somos como que un poco, ¿cómo le podría llamar? Un poco como tolerantes o pasivos contra la enfermedad y simplemente ponemos manos y oramos, Padre, te pido que sanes a fulano de tal, ¿no? A mi hijo, a mi esposa, etcétera, sánalo. Siendo que no es el ejemplo que nos dejó Cristo. Cristo nunca hizo una oración así, ni Pedro ni Pablo. Ellos simplemente ponían las manos y ni siquiera decían nada y los enfermos eran sanados. Pero cuando hablaban con fe, era la oración de fe. Por eso Santiago dice, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia, únjanle con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, ¿cuál es la oración de fe? Es aquella que clama, aquella que proclama. Más bien aquí es una proclamación. En el nombre de Jesús, virus, vete del cuerpo. En el nombre de Jesús, enfermedad, sale en el nombre de Cristo, y ordenarle con firmeza. Ese es un clamor. Y tenemos que ejercitarlo mal, aunque parezcamos locos hablándole a las cosas, y a veces funciona hasta con la economía, ordenándole a la pobreza que se vaya, ordenándole a los demonios que quiten sus manos sucias de nuestros asuntos, que dejen de susurrar a los oídos de nuestros clientes, etcétera. Tenemos que ser más agresivos. Esa es la palabra. Más agresivos contra la enfermedad, contra el pecado. Y número 9, no necesita mucha explicación porque ya lo hemos explicado a fondo en otros episodios de la vida de Cristo. La humildad de corazón diferencia a los verdaderos de los falsos. Dice aquí que Jesús les mandó mucho que nadie lo supiese, que a nadie dijesen lo que había sucedido. No lo pudo evitar, aun cuando se fue de allí. Los padres deben haber obedecido esa orden, pero pues la gente sabía que ya se había muerto la niña, y de pronto la ven viva y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Una cosa es que lo que tú hagas se dé a conocer y que la fama venga por lo que otros dicen, a que tú lo hagas, ¿no? A mí, pues luego me llegan así enlaces, ¿no? Alguien que manda, mira, que este milagro bien padre, y yo le pongo clic, y de pronto está uno ahí así con un micrófono. ¿Y usted cómo se llama? Fulana de tal. ¿Y qué es lo que tenía? No, pues no oía de este oído. ¿Y qué es lo que pasó? Cuando usted me puso la mano, sentí un fuego. Y luego, no, pues ahora ya oigo. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué están haciendo ahí? Están promoviéndose. Yo empiezo a ver eso y le corto. Mi tiempo es tan limitado que no quiero perder ni un minuto en falsos siervos de Dios, que no todos los siervos de Dios son verdaderos. La humildad, y no estoy hablando de pobreza, estoy hablando de
humildad de corazón. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. No se promueve, no presume, no se jacta. ¿Por qué? Porque la humildad es la marca de los verdaderos siervos de Dios. Los que andan presumiendo sus obras, los que andan presumiendo sus logros, los que andan presumiendo su denominación y andan ahora sí que echándose flores a sí mismos, o son falsos o se están desviando. Debemos tener muchísimo cuidado. La humildad también se ve en la forma en cómo uno usa los recursos que Dios nos da. Esa es una de las causas por las que yo admiro a Rick Warren. Estados Unidos es un país implacable contra los falsos, ¿eh? A Benny Hinn lo han despedazado, mano. Ese cuate lo han hecho papilla porque, no, hombre, unos testimonios malísimos de soberbia, de enriquecimiento, de lujos, bueno, parece como el papa de los cristianos de esa parte, porque pues de por acá, pues no, ¿verdad? O sea, mucha ostentación, mucho despilfarro. Y los gringos son implacables en la prensa, despedazan a cualquier líder con cualquier cosita que le haya. Y a Rick Warren no le han podido encontrar nada. Rick Warren, por el libro Una vida con propósito, él tiene pues ganancias de millones de dólares al año. Desde antes que él publicara el libro, él hizo un pacto con Dios. Dijo, si este libro se vende y tiene éxito, el 100% de las ganancias, ni siquiera voy a tomar el diezmo, el 100% va a ser para la obra misionera y para ayudar a los pobres, ayudan a presos, han creado hospitales. Bueno, una cosa impresionante, impresionante. Vive en la misma casa que hace 30 años, maneja el mismo auto que hace 22, 23 años, tiene una Ford Explorer como la que yo tengo, 1999, y dice, ¿para qué quiero otro carro si este funciona? No ostenta, no va a las peleas de box de los famosos, ¿no? Con el Canelo y con Mike Tyson. No anda ostentando. Alguien que ostenta no es humilde. Apréndete eso. Alguien que despilfarra no es humilde. Otro hombre así, parecido, fue Billy Graham. Tampoco le pudieron encontrar nada. Él, antes de ser evangelista, él era un hombre muy pudiente, heredó una pues fortuna bastante grande, y lo que tiene lo tiene por él, no por el evangelio. Y por su mano pasaron millones y millones de dólares, los cuales repartió. Gracias a Dios por su hijo, que sigue haciendo lo mismo, y con la bolsa del samaritano y con lo de los juguetes y las cajas. De verdad, qué cosa tan increíble. Hacen falta siervos así, seamos siervos así. Que la humildad sea nuestra marca. Y saben, si Dios nos da, qué bueno, repartamos. Y si no nos da, de todas maneras no nos podrán acusar de nada, que somos encajosos, abusivos, que nomás estamos viendo de dónde sacamos más dinero. Al contrario, que nos conozcan como gente que damos, como gente que ayudamos, como gente que es modesta, ¿no? Que no, o sea, no es lo mismo, pues, vivir bien a ostentar. Hay quienes de veras son exagerados, andan unos collares de oro y unos relojes de oro y muy ostentativos, pues. Seamos como Cristo, mansos y humildes de corazón. Muchas gracias. La paz de Dios sea con todos ustedes, y les aviso que el próximo lunes es la última reunión de este mes, porque a partir del 17 voy a estarme ocupando de lo del
lo del Congreso. Entonces, pues para que pues sepan que el lunes que entra sí hay pues clase, pero los últimos 3 hasta el 7 de noviembre estaríamos volviendo. Habría 3 que no va a haber. Igual eso les daría tiempo para ver las transmisiones pasadas que no han visto, cuando no han podido entrar o algo, ¿ok? Dios les bendiga y me voy a la siguiente clase que tengo. Bendiciones y muchísimas gracias. La paz de Dios sea con todos ustedes. Hasta luego, gracias. Bendiciones a todos. Dios